en Digestivo. Cine y TV. Música. Deportes. Sobrenatural. OVNIs. Notas raras. Retro. En Digestivo. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Carlitos. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, gracias, bienvenidos a El Digestivo. Perfecto. Si no me equivoqué. Sí. Víctor, en los controles, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Dice Perfecto. que sí. Muy bien. Hoy tenemos otro programa entretenido, con notas muy Más nos vale. interesantes, algunas medios cómicas, ¿no? Pero sí, aquí los tenemos. Permítanme mandar un saludito. Comercial. Ajá, por favor. Edrey, nuestro fan más pequeño. ¿Ah, ¿no? sí? Sí. Nos hacen favor de colocar en su pantalla el digestivo. Ábrale. Y si nos ve, se entretiene viéndonos ahí el nene Edrey. Pues muchas saludos. gracias. Sí. Y bueno, ahora sí, Carlitos. Ahora sí. Vamos a... ¿Qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar traemos nota del primer medallista de México. Ok. ¿No? Entonces, en la historia de México. Y tú traes también... Yo les traigo un químico. Ajá. Y no es una persona química, es un químico que se utiliza, que se echa en las cosechas, que es muy polémico porque vuelve gay a las ranas. Está muy curioso, está bueno. Ok, sí, y bueno, pues yo también traes otra, yo traigo otra historia esto es en Uganda, de un señor que quería una familia Numerosa, ¿no? numerosa, entonces pues vamos a platicar de esta. Y les traigo el robo más extraño del año. Ahorita les digo qué se robaron y por qué se lo robaron. Así está es. curiosón. Pues bueno, si te parece empezamos con la nota. La medalla de oro. Ajá. O bueno, medallista más bien, no de oro, medallista. Así es. Pues bueno, mucha gente se emocionó, ¿no? Con la medalla de oro que ganó el equipo de fútbol en las Olimpiadas, perdón, se me fue la vida, es que estaba leyendo aquí. Pero aquí la situación está que la primer medalla que se ganó México fue en 1948, o sea, hace poquito, ¿no? Y bueno, pues esta medalla la ganó Humberto Marilés Cortés, un jinete miembro del ejército mexicano. Ah, pues bueno, de los meros. Sí, entonces él ganó 2 medallas de oro y una de bronce en equitación. Ándale. Ningún mexicano ha ganado más medallas, me imagino. Pues no. Yo me acuerdo que la más emocionante fue la de Soraya, ¿no? Ah, también. La de pesas, yo me acuerdo mucho de esa. Es que sí ganamos, o sea, sí, pero oro es raro. La verdad es que el oro es ese. No, pero si ganó 3 medallas, digo, no, ningún mexicano ha ganado 3 medallas. No. Que yo crea, no. Creo que Ana Gabriela Guevara sí ganó ahí. Ay, ¿pero medallas. 3? Sí. No, ganó una plata. Me acuerdo mucho porque ese día estaba saliendo del trabajo o algo así y fui a ver a la Platas. Uh-huh. No fue a Platas, fue a esta Ana Gabriela y ajá. ganó plata. Y pues era la favorita para ganar oro. Entonces la gente no festejó, la gente estaba como tristona. Ok, sí estaba. Sí, pero bueno, ¿quién fue Humberto Marilés? Pues él nació en Chihuahua, en Parral, el 13 de junio de 1913. Y bueno, aquí nos mencionan que él tenía mucha disciplina, ¿no? Pero porque se metió a la escuela de militar a los 12 años, Carlitos. A los 12 años ya estaba dentro de la escuela militar, entonces, pues sí, vivió toda su vida con estas reglas, ¿no? Y esta disciplina y todo. Y pues bueno, resulta que consiguen un caballo en 400 pesos. De aquel entonces. Ajá, de aquel entonces. Y lo empieza a entrenar Humberto. Y empieza a trabajar con él. Y está invitado a los juegos, ¿no?
pero pues primero tienen que hacer como una gira, ¿no? Para ir en distintas competiciones que puedan existir. Y se menciona que Humberto tenía un carácter muy especial, ¿no? Al grado que el presidente Miguel Alemán le prohibió ir a los Juegos Olímpicos. Ah, de plano. Entonces... Ese Miguel Alemán también ya salió en otro capítulo que tuvimos de Pedro Infante. Sí. Mira, a este señor le gusta andar ahí metido. Pero, ¿qué crees? Que Humberto no le importó y se fue. Se fue a la gira. Y pues bueno, ¿por qué no quería que fuera? Porque resulta que el caballo le decían arete, porque en la orejita tenía un hoyito. Entonces parecía como si trajera un arete, pero pues era un hoyito. Pero eso no era lo peor. Era tuerto. Ah, ¿y por eso no quería que fueran? Porque iba a ir a unos Juegos Olímpicos con un caballo tuerto, ¿no? Discapacitado, decía. Ajá. Increíblemente, el entrenamiento que le dio Humberto, pues, fue suficiente como para ganar 2 medallas de oro y una de bronce, ¿no? Y pues bueno, ¿qué pasó con Humberto? Pues siguió en la militar y todo, pero resulta que pues este medallista, como muchas otras personas de aquellos años que pasaban por prisión en Lecumberri. Ah, todos los famosos ahí estuvieron. Ajá. ¿Y por qué estuvo ahí? Pues resulta que en un accidente automovilístico, pues sacó una pistola y le disparó. Ah, pues se puso loco. Sí, y pues se aventó 6 años en la cárcel ahí en Lecumberri. Y pues luego ya se salió, ¿no? Salió de ahí. Lo que me dio curiosidad, solo 6 años por... ¿Pero sí mató a la otra persona o jamás le hirió? No, sí. ¿Se le echó? Sí. Sí, se aventó Pues le fue bien entonces, nada más 6 años. Ajá, eso fue lo que me llamó la atención. Pero bueno, esto fue... recuperó su libertad en 1971 y se fue a París. Dijo, yo ya me voy de aquí. Y se fue a París. Aquí manejan muy loco. Sí, aquí no nos gusta mucho esto. Y pues ya, allá falleció el 7 de diciembre, víctima de un edema pulmonar. Y se acabó, esa es la historia de este mexicano, primer medallista, ¿no? Y que se trajo, repito, 2 de oro. Yo no había escuchado su historia. ¿No la contarán por lo mismo de cómo acabó, de que acabó en la cárcel? Tal vez eso sea un mejor, ¿no? motivo para cancelar, porque de hecho hicieron una canción de arete. Ah, de caballo. Del caballo, o sea, a él lo olvidaron, sí. Y aquí es como un danzón el que hicieron reconociendo al caballo tuerto, ¿no? Mira. Que ganó junto con su jinete 3 medallas, ¿no? Qué bonito. Entonces, bueno, pues no bonita historia, porque al final acabó medio gacha. La historia, y aquí lo podemos ver, mira, aquí pueden ver la foto, ahí está Humberto y su caballo. Pero bueno, pues sí, 1940. En la foto no se ve si está tuerto o no, pero... No, yo creo que le tomaban el lado bueno. Pero sí, y ahí está, por si no sabían o no les interesaba, pero ya se los contamos. Sí, ya se primer... Si no le adelantan tantito aquí el primer medallista mexicano. Está bien. Ok, vamos a otra nota. Raro que fuera con caballos. Vamos con un químico. Insisto, es el químico en sí, no la persona, el químico, el maestro de química o algo así. Ajá. Se llama atracina. Ok. No es albur, así se llama, atracina. Y resulta que este químico se utiliza como herbicida. Pero se volvió muy polémico. Ya tiene un rato que se volvió polémico. Por ahí del 2004-2005 salió el primer estudio en el que se veía, porque se utilizaba en lugares donde había muchas ranas. Y veían que las ranas cambiaban su comportamiento. Entonces resulta que las ranas que tenían acceso a esta atracina, si eran machos, haz de cuenta que como que se castraban químicamente y adquirían pues prácticamente cambiaban de sexo, cambiaban al sexo femenino. Ajá. Y se apareaban con ranas, machos también, o sea, era macho con macho, aunque ya no era macho.
Macho menos. Sí. Ok. Y resulta que hasta se reproducían. O sea, sí. Ajá, o sea, cambiaban de sexo totalmente. Ujú. Entonces empezaron a estudiar esta atracina. En 2005 se prohibió en algunos países de Europa cuando vieron lo que le pasaba a las ranas porque dicen, pues vamos a checar qué pasa con los humanos. Ajá. Pero eso pasó en Europa. En América les valió totalmente gorro y se siguió utilizando. Las personas que han estudiado este químico dicen que efectivamente afecta a las ranas, hacen que cambien de sexo, se pueden volver hermafroditas o simplemente cambiar sus preferencias sexuales. Al principio se creía que era solo de macho a hembra, pero también a la hembra le puede salir un miembro de macho. O sea, esta cosa es del diablo, ¿no? O sea, ¡Save me! No, pues sí o está. sea, este químico en Hollywood se lo pelean, yo creo, ya es que les encanta a ellos hacer todo eso, Sí. y que fuera así de mágico como lo con las ranas. No, hombre. Al parecer el problema con las ranas, según lo que dicen, es que tienen la piel tan delgada que el químico penetra en ellas súper fácil. Y en caso de el humano no. Pero, curiosamente dicen que en ciertas regiones de Estados Unidos donde se utiliza este herbicida, este químico llega al agua y se concentra en el agua y así llega a los humanos. Curiosamente, todos los estudios que se han hecho sobre este químico han sido vetados o escondidos. ¿Cómo crees? Entonces existe esta teoría, leyenda urbana, de que este químico y esta agua también puede convertir a los humanos, pueden hacer que cambien de preferencias sexuales. Aunque no de sexo, porque con las ranas sí cambian hasta de sexo. Ajá, ajá. Sí, porque no, híjole, imagínate. Está bien raro. No. ¿Cómo crees que esa cosa puede hacer eso en una rana? Ajá. No. No, ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sí le pueda pasar al humano? ¿Y por qué esconden estos estudios? Híjole, mira, que pase, sí. Al final puede ser o sea, estamos hablando de una mutación. Sí, de hecho es una mutación lo que hacen las ranas. Pero en los humanos, no lo sé. Chan. Por eso no tomen sé, agua de no la lo llave. sé. Pónganla a hervir. Sí, pero no creo que en los humanos funcione. Lo peor de esto es que supuestamente la Organización Mundial de la Salud, que ya vimos que sirve para maldita la cosa, aprueba su uso. Entonces yo cuando leí eso fue así de, no, pues entonces ya estamos fritos. Afortunadamente se utiliza más en Estados Unidos que en México. En México no se utiliza tanto. Pero bueno, les dejamos esta información. Mi teoría es que estos químicos se utilizan mucho por el área de California, de Hollywood. Sí. Ya ven que les gusta todo esto. La perla. Entonces, ahí lo dejamos, búsquenlo. La atracina está interesante. Igual si hay un químico que nos esté escuchando y que sí sepa del tema, porque nosotros tenemos lo que no estudiamos eso. Ajá. Pero lo investigamos y fue lo que encontramos. Y lo curioso es que los estudios los desaparecen. A mí eso es lo que me da más intriga. Llama la atención, ¿no? Llama la atención que desaparezcan los datos. Pero sí estaría padre tener una ranita y hacer los experimentos con la ranita. Está bueno. Sí. Así que escuelas de química hagan los experimentos con la ranita. Se lo van a agradecer sus alumnos. Bueno, quién sabe. Las ranitas no sé. Bueno, las ranitas, bueno, ¿qué tal que sí quería la ranita? Con el compadre. Pero qué tal que les duele. Pues ya es que las ranas sí las usan. ¿No te tocó en la secundaria hacer nada con ranas? Sí. Sí, ¿verdad? La Sí. de que la quemas. No. ¿No te tocó esa, la de que la hierves? No A es mí sí. abrir y también lo del pollo, el quitarlo para el cerebrito, esas cositas. Entonces, Pero eran era más solo salvajes, abrir. Eran más salvajes en mi escuela entonces. Sí, ahora entiendo muchas cosas. Está bien, vamos a la siguiente nota. Vamos a la siguiente. Pues bueno, aquí esta historia se desarrolla en Uganda. Y pues bueno, les comentaba, ¿no? Pues una persona, no sé, ¿cuántos hermanos tienes, Carlitos? No, pues una nada más. Víctor, no sabes. Dice mi papá que somos 3. Bueno, ¿no? En mi casa, pues bueno, en mi lado, ¿Son numerosos? Pues, sí, también fuimos 8 hijos. Ándale, nada más. Sí. Pero bueno. No existía Aún así. No existía Electra en ese entonces. Aún así, Carlitos, esto es una pequeñez al lado Sí. de
Mse Musa Hasaya. Ándale. Él es un agricultor de 67 años de edad. Ujú. Pues resulta que este señor se casa a los 16 años, Ujú. su primera esposa. Porque ¿sabes cuántas esposas tiene? ¿Cuántas? 12 esposas. No aprende, ¿ah? Sí, sí, pues bueno, resulta que Masoquista el señor. él en su pueblo natal, Lusaka, ¿no? Acá ya en Uganda, pues la poligamia es legal, ¿no? Órale. Entonces, pues él se casa a los 12 años, a los 16 años, perdón, y pues empieza esta situación de empezar a tener hijos, ¿no? Ujú. Pero se vuelve a casar y tiene más hijos. Se vuelve a casar y tiene más hijos. Pero ¿qué hace? Dice, ay, no, necesito generar más dinero Pues, porque oye. pues para estar manteniendo, y se mete a la política. Ah, pues ahí está la lana. Entonces pues ahí agarró, ¿no? Se llenó ahí y él menciona, ¿no? Que pues al ser ya estar una persona en la política, empezar a tener dinero, le ayudaba a ir a la casa de la familia, ¿no? De la chica con la que iba a pedirle la mano al papá. Y pues como veían que pues estaba acomodado, tenía buena lana y todo, pues Sí, decían, llévatela, pues, árale, hija, cásate, sí. llévatela. Y pues bueno, a lo largo de los años y después de casarse, de tener 12 esposas, el número mágico de este señor de hijos es de 102 hijos. No manches. Entonces, pues dice, Y les pagó la universidad a todos. no, ¿qué crees que aquí, bueno, son 12 esposas, 102 hijos y 568 nietos. Ujú. Dices, uff, todavía Él solito llena una algunos- colonia de la Ciudad de México. Claro, sí, un edificio de estos, toda una unidad de estos de Infonavit, ¿no? O algo así. No, pues, ¿qué crees? Aquí menciona que al final, pues ya, ¿no? Se termina su parte de política y pues sigue, Queda ¿no? sin lana. Con agricultor, ¿no? Sigue siendo agricultor y empieza a tener ahí, pues, carencia, ¿no? Pero menciona que a pesar de estar en casi la pobreza absoluta, pues ya están ahí. ¿Qué ha pasado? Legalmente está casado con 12 mujeres, Ujú. pero 6 ya se fueron. Pues oye. Porque dijeron, no, pues no hay lana, pues yo ya me voy. Pero ahí te dejo a los hijos. No, pues menciona que todavía hay muchos de sus hijos todavía viven en su casa, que vaya, es una casa familiar, porque tiene a todas las esposas Sí, ahí. no voy a ponerle casa a todas. Ajá. Entonces, pues, sí menciona que ha sido difícil, pero ¿por qué? ¿No? Le dicen, oiga, pero pues, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tantos? Y Viejo loco. no, dice que su papá tuvo 2 esposas, pero que solo tuvo 2 hijos. Entonces, a él le importa muchísimo su linaje, ¿no? Ándale. Entonces, él tenía miedo de que se perdiera eso, entonces por eso él decidió Tener tantos. tantos hijos. Y pues ahí está el resultado, Qué Carlitos. horror. ¿Cómo ves? O sea, Y luego se quejan. y pues aquí se ve, aquí está, mira. Se ve bonachón. Sí, Se sí, parece sí. al tío Phil del príncipe del rap. Sí, y aquí, bueno, pues aquí, como La pueden foto ver, familiar. otra foto familiar de solo una Por ahí son pequeña poquitos, parte, ajá, sí. de la familia. Ahí nacen como 35 hijos. No, yo creo que ya también ahí están los nietos, Están ¿no? nietos, Los están chiquillos, sí. Ujú. Pero sí, pues menciona que el hijo mayor es 26 años más grande que su última esposa. O sea, le gustan chamaquitas también. Pues yo creo que al final, ¿no? Pues está bien. Le echaron muchas ganas. Mira, sí los mantuvo, entonces está bien. Sí, ¿No? Le echó ganas. pues aquí ya ves que también desafortunadamente vemos, ¿no? Así como que familias. Sí, cuando me dijiste la nota dije, es latino. ¿De dónde? No sé, pero era latino. Y no, mira, le fallé. Sí, no, pues esto es en Uganda, Me allá decepcionan. Latinos, échenle más ganas. en África. ¿Nunca viste la película de El significado de la vida de los Monty Python? No, ¿No? no la vi. Hay un sketch, pues, es una película de varios sketches. Hay un sketch donde te ponen
La familia inglesa, porque son ingleses ellos, y la familia inglesa es así, el papá, la esposa, y así de, ¿qué me ves? Y la otra. Y ahí acaba la familia. Y luego se van a la familia tercermundista, ¿no? Dicen de dónde es. Y es un musical. Y está la pareja. Vamos a la casa. Y están todos los niños bailando y cantando. Y son como 35 niños. Véanla, es una película genial. Digo, el significado de la vida. Recomendación de cine para hoy. Muy bien, muy bien. Y no sé en qué plataforma esté, pero si se van a los lugares donde todavía venden DVDs, el DVD les cuesta 50 pesos. Es baratísimo. Y si ya no tengo reproductor, ¿de qué me sirvió? Bueno, porque ya ves que también hasta las computadoras, ya también las laptops ya empiezan a desaparecer. Pero le compras su adaptador. Sí. Y ya son muy baratos, ¿sabes? Los DVDs. Eso sí. Como ya nadie los usa. Bueno, voy con un robo extraño que sucedió. No tenemos el nombre de la persona, nomás, bueno, sabemos que se llama Donald, no tenemos el apellido. Sí. Porque están protegiendo, yo creo, su identidad. Esto ocurrió en un banco Wells Fargo en Salt Lake City, Utah. Y estuvo muy curioso porque este señor entra al banco, se forma, llega al cajero y le da una nota. Y le dice, discúlpeme, pero esto es un asalto. Por favor, deme $1. O sea, entró a robar $1. Y el cajero así como que es broma. No, no es broma. Deme el $1 y llame a la policía porque es un robo de verdad. Entonces ya como que se saca, pues bueno, pues le da su $1. El señor agarra y cuando se quiere salir y ve que la policía no lo sigue, agarra y se sienta en la banca del banco y se queda ahí. Y como que avisa ya el cajero, ¿no? De, oigan, es que pues asaltaron el banco, ¿no? Ajá. Entonces ya suena la alarma, se repliegan, todo, y él se queda sentado. Y dice, ya le hablaron a la policía, ya le hablamos. Y se desespera el señor para que vean qué raro estuvo. Se desespera y les empieza a gritar, tienen suerte de que no traje mi arma, porque ya tardó mucho la policía y ya me hubiera echado a varios de ustedes, ¿no? Y ya la gente sí se asustó, ¿no? Así como de, ay, bueno, ya. Por fin llegó la policía, se entrega a la policía, la policía dice, ¿qué se robó? No, pues $1. Pero también los amenacé de muerte y no sé qué. Sí. Y se lo llevan a la comandancia, no sé qué sea allá en Utah. Resulta que él les dijo que lo que quería era que lo encerraran en una prisión federal y no quería salir nunca. Okay. Y le dijeron, bueno, pero es que por este delito, pues no es como que se va a quedar encerrado de por vida, ¿no? Y dice, pues hagan lo que hagan, déjenme encerrado, o si no, les juro que voy a asaltar otro banco en cuanto salga. Se lo llevan. Al parecer estuvo encerrado alrededor de 4 meses, pero ya salió Donald. Ajá. Entonces ahora no sabemos cuál va a ser su próximo atraco bancario. Y la gente de Wells Fargo está esperando a saber cuándo va a saltar algo más. Viendo sus antecedentes, tenía antecedentes por infracciones menores. Robarse una paletita en la tiendita, ¿no? Pero nadie sabe por qué quiere que lo encierren en una prisión federal. Y digo, ¿qué robo tan extraño de $1 ¿no? Pues digo, ya si lo quieres que te encierren, pues ya mínimo pide unos 10,000 para ver si te dan una condena más grande o algo, sí, ¿no? porque pues se supone que hay niveles de robos, entonces también dependiendo de la cantidad, es también O le escupes al cajero, le avientas algo aunque no le hagas nada, pero pues ya no, fue con violencia, no sé, ¿no? Digo, te inventas otra cosa, pero bueno, este fue el robo de $1 en un Wells Fargo en Salt Lake City. La persona ya salió libre. Si sabemos alguna actualización de que haya intentado robar otro banco, algún otro delito, les diremos. Sí, fíjate que hay unas historias ahí también de la calle, ¿no? Que se ha mencionado que hay presos que cuando salen, luego hacen algo para que los vuelvan a meter. Porque ya no se sienten bien en la calle, o sea, con libertad. Ya se acostumbraron a estar encerrados y pues aparte, ¿no? Pues comida, techo, sí, todo ahí. Pero sí, o sea, del tema mental, ¿no? De llegar a estar encerrado tanto tiempo y acostumbrarte más bien a estar encerrado. Ajá. Digo, habrá quien sí lo soporte, ¿no? O quien lo necesite, pero yo creo que hay gente que vive en su casa y está encerrado todo el día. Sí, pero siempre tienes la libertad de abrir la puerta y salir, ¿no? Ahí no, o sea, te quedas porque te quedas, ¿no? Sí, no, está canijo. Pero bueno, pues este señor, quién sabe. Pero lo curioso es que él, pues no había estado en la cárcel, porque sus delitos habían sido menores. Ajá, claro. Y pues por estuvo muy poquito tiempo. Pero bueno, ya,
Ya les diremos qué pasó. Sí. ¿Nos despedimos por esta semana? Sí, nada más. Teníamos aquí unas recomendaciones que no habíamos hablado tanto de cierto. TV, ¿no? Entonces, el Freddy, Fernando Mercurio. ¿Qué es? Frodo Mercurio. Sí. Esto pues está en unas plataformas, ¿no? Y es una serie que se llama Biohackers. Está interesante, son miniseries, o sea, son muy cortas. Están 2, 3 ahí. Red Rose, esto para aquello de los programadores, ¿no? Eso que les gusta hacer. Está la parte la inteligencia artificial ahorita. Que muy interesante. La estamos usando para algunas cosas, próximamente van a ver. Sí. Y hay otras 2 miniseries, ¿no? Que están ligadas. Una se llama El Camino de la Noche y la otra se llama Yacamos. Entonces, está interesante. ¿En qué plataformas están? Estas están en Netflix. Es que yo corté lazos con Netflix. ¿Sí? Sí. ¿Ahora qué te hicieron, Carlitos? ¿Qué te hicieron? Ay, pues lo contraté un mes para poder ver la serie de Resident Evil, porque me emocioné para verla. Y estaba para la basurita, y fue la última vez que contraté Netflix. Y ya. Y aparte, a mí ahí me compartían una cuenta, y pues ya no se puede compartir la cuenta. Entonces, pues ya. Sí, ya. No. Oye, también hay una recomendación igual de una película que se llama Playlist. Pero habla de Spotify. Mira. Sí, esa también está interesante. Hay otra película que se llama El Código de la Discordia. Esta también está interesante, habla igual de programadores y tiene que ver con unos alemanes que desarrollaron una plataforma que se llama Terravisión. Ya me habías contado algo de eso. Y pues está interesante. Véanla. No des spoilers. No. Véanla y platíquenos a ver si les gustaron estas recomendaciones. El que se me antoja ver, no sé si está en Apple TV o en Amazon Prime, va a ser la historia de Tetris. Para quien no sepa, la historia de Tetris está bien interesante porque tiene que ver hasta con la CIA, con inteligencia, con empresas que quisieron llevarse el programita. Está bien bueno, pero no me acuerdo en qué plataforma es. Estoy casi seguro que es en Apple TV. Okay. Va a salir la historia de Tetris, entonces... Muy bien. Si alguien la quiere compartir, su cuenta o algo, aquí estoy, porque quiero verla. Perfecto. Gracias. Recuerden, 100 suscriptores regalamos el Freddie Mercury. Si no les gusta así como está, le pintan unas rayitas rojas y ya es Pepe el Toro. Está también, chido, sí. Para que lo vean. Que por cierto, es un efecto Mandela lo de Torito. ¿Sí? La próxima semana, efectos Mandela. Ok. Para que vean. Va. Lo anoto porque se me va a olvidar. Sí, por favor. Siempre se me olvida, siempre les digo, la próxima se me olvida. Tenemos varias notas pendientes porque Carlitos mencionó. Sí. No vamos a hablar. Y no se me olvida. Pero anota efecto Mandela la próxima semana. Ok, ahorita lo anotamos. Dale pues. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Suscríbanse, por favor. Sí, campanita, like, comentarios. Escríbanos. Digo, también... saludos a los que ya nos escriben, ¿no? Muchísimas gracias. Carlitos se encarga también de contestarles a ellos, sí. ¿No? Muchísimas gracias. A Diana Luna, que nos escribió Viri, nos escribió... ¿Quién más fue? Pepe, saludos también a mi primo. ahora sí que a mi primo. Eso es nepotismo. No, gracias, primo. Él no se puede ganar el Funko porque es nepotismo. No, eso ni modo, primo. A ver si no me echa pleito, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora sí. Ajá. Muchísimas gracias. Cualquier comentario, aunque sea obsceno, escríbanlo, no importa. Sí, a Carlitos le gusta leer eso. A mí me gusta pelearme. No es cierto. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Vic. Gracias, Carlitos. Adiós. Bye. La gente cree que no existe Vic, pero sí aquí está Vic. Sí, ahí está. Bye.